los tres aspectos que vamos a trabajar van a ser fundamentalmente, el primero está vinculado con cómo vinculamos, un tema que surgió muy claramente en la presentación que ustedes hicieron recién, en las expectativas que ustedes tienen, cómo incorporamos o cómo pensamos las economías transformadoras desde la economía humana. Luego vamos a Alberto principalmente, que se va a dedicar a trabajar sobre los desafíos de la economía actual, como hay un telón de fondo de una economía migrante. Y finalmente Andrés va a hacer una presentación acerca de las economías transformadoras, sus características y sus vínculos. Eso en las próximas sesiones. En esta sesión, en la sesión próxima, que va a ser el próximo un viernes, para ahora me parece, como hoy es un sábado, vamos a trabajar el viernes dentro de 2 semanas, vamos a trabajar acerca de las economías transformadoras en clave de economía humana. ¿Esto de qué se trata? Se trata de que, bueno, de que tengamos un marco, ¿verdad? Un marco de análisis para poder comprender y para poder establecer cómo nos paramos frente a todo este desafío de las economías transformadoras, ¿verdad? Ahí podemos observar una cantidad enorme de manifestaciones de estas economías, y a veces nos mareamos, se nos dificulta ver cuál es el aporte de cada uno a esto. Entonces, por eso vamos a hacer un camino juntos que desde la economía humana hacia las diferentes formas de economías que hay en el mundo, tanto en América, en Europa, en todos los países, aparecen manifestaciones diferentes vinculadas con la ecología, vinculadas con el bien común, vinculadas con la solidaridad, vinculadas con el bien común, con la economía circular, ¿verdad? Con el sistema B, que es otra de las manifestaciones, y otras más, que son muchas, son más de 20. Entonces, pero nosotros vamos a plantear algunas de las principales, y sobre todo cuando Andrés haga el análisis de cada una, vamos a ver con más detalles. Y cada una de ellas atiende a algunos de estos aspectos. El ambiente, la sociedad, la economía específicamente como tal, y las personas y la cultura, ¿verdad? Es decir, cada uno de estos lugares, especialmente en el aspecto económico, nosotros desde la economía humana nos planteamos no la economía en abstracto, sino la economía en vínculo con todos estos aspectos. Por eso decimos que hay una relación de doble sentido entre la economía humana y las diferentes economías, que es como una especie de proceso recursivo, ¿verdad? Desde la economía humana hacia las diferentes economías, y a su vez, ¿qué parámetros plantea la economía humana para desarrollar o resaltar las diferentes formas de economía, y al mismo tiempo cómo cada una de las diferentes economías hace un aporte a esa síntesis económica social, vital, que queremos elaborar con la propuesta de la economía humana. Por eso entonces nos manifestamos como una corriente que intenta de alguna manera no dar una respuesta. No somos la respuesta, sino que más bien somos un marco general más aglutinador que permita el desarrollo de todas estas. Para ir viendo un poco esto en la próxima, cuando lo veamos en detalle, ahora voy a hacer simplemente una guía para esto. Vamos a partir de un texto fundacional de Debret. Debret, como ustedes saben, fue el fundador de la corriente de economía y humanismo en la década del 30, 40 del siglo pasado, pero que tiene textos que son de una profunda actualidad. Uno de sus textos fundamentales plantea una definición de la economía humana que es la disciplina de pensamiento y acción, o sea, una disciplina
que de alguna forma incorpora todo lo que tiene que ver con la reflexión, con la conciencia, con el sentimiento, con el pensamiento, en vínculo estrecho con la acción. No hay una sin la otra y cada una de ellas tiene su sentido en sí mismo, pero en vínculo estrecho y a través de lo que nosotros normalmente llamamos praxis, que es esa conjunción entre pensamiento y acción. Esto tiene mucho que ver con la economía porque, de alguna forma, no es una manifestación abstracta y simplemente la definición de un modelo, sino un modelo para la acción y para transformar la sociedad. Es ciencia y arte, dice Lebré, ¿verdad? Es decir, es un proceso racional de construcción de un objeto de estudio, ¿verdad? Y al mismo tiempo es una artesanía porque se va construyendo en la práctica concreta de a poco. Paso para una población determinada, más o menos homogénea, ¿verdad? Aquí vamos a intentar hablar de todo lo que, de un aspecto fundamental que nosotros planteamos de la economía humana, que es el desarrollo local, ¿verdad? Es decir, cómo el partido se juega en la cancha específica del área donde nosotros nos movemos. Por eso yo, cuando hablamos del proyecto del PAF, hago mucho hincapié en la ubicación del objeto de estudio en el área en la cual se quiera trabajar. Como Oralia, por ejemplo, que va a trabajar con una comunidad mexicana, ¿verdad? Como todos están tratando de ubicar un marco, ¿verdad? Un marco geográfico específico desde el cual realizar sus acciones. Y eso para la economía humana es fundamental. De una fase menos humana a otra más humana. Bueno, aquí aparece todo el tema de la humanización, todo el tema de la dignidad de la persona humana, que está en el centro también de las propuestas para que para que haya una economía más humana, tiene que haber una propuesta de dignificación de la persona, de búsqueda del bien común, etc. Teniendo en cuenta el desarrollo solidario de todas las poblaciones. Es decir, que no es solamente la persona, sino es la sociedad, es el vínculo de las personas entre sí, elaborando marcos de convivencia y de solidaridad, ¿verdad? Para trabajar también todo lo que Lebré plantea como desarrollo integral de la persona, ¿verdad? Que tiene que ver también mucho con lo ecológico, con la participación en la naturaleza. Todo esto dicho así suena muy esquemático, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en la clase próxima, en el grupo, en la sesión que viene, lo vamos a ir desarrollando. Otro de los textos de Lebré que marcan los principales aspectos que nosotros pensamos como telón de fondo es estos principios, ¿verdad? El principio de que la persona humana debe disponer del mínimo de artículos de primera necesidad, es decir, temas de las necesidades humanas, tema de lo que la persona necesita, no solamente para sobrevivir, sino para vivir, ¿no? Para realizarse como persona, para, como dice allí, a tener una vida digna. Hay toda una caracterización de esto que la vamos a ir desarrollando, que parte de la propuesta de Lebré y que después se va a generalizar o se va a actualizar con diferentes propuestas que hay en el mundo, que han planteado, por ejemplo, Amartya Sen. Después le vamos a poner textos de todos estos autores para que vayan complementando la visión. Amartya Sen, Manfred Magniff, Maslow, diferentes autores que han trabajado estos conceptos de las necesidades humanas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas necesidades? Que digamos que está en el centro de la reflexión acerca de lo económico, ¿verdad? Es decir, cómo lo económico genera y procesa la satisfacción de las necesidades humanas, ¿verdad? Y cuáles son esas necesidades.
y cuáles son las cosas que deberían, sin duda, tener no solamente desde la vida solamente material, sino también desde la vida espiritual, de todo lo que nosotros manifestamos como intangibles, ¿no? Los bienes esenciales, los bienes de subsistencia, los bienes de dignidad, ¿verdad? Tenemos una serie de claras definiciones en torno al tema que vamos a trabajarlas, que están en el centro de toda esta propuesta. Un principio de superación, ¿verdad? Vinculada con todo lo que trabajamos en el máster, ¿verdad? Que es la realización de la persona humana, del ascenso de la persona humana, ¿no? Cada uno debe alcanzar su máximo de valor. No de haber, no de posición, no de posesión. O sea, no de poseer, sino de valer, ¿verdad? El valor humano resulta del estado de salud, del vigor, del equilibrio psíquico, capacidad intelectual y técnica, conducta moral, de su poder de dar a otros. Cada persona se pone enteramente al servicio de la humanidad, que utiliza lo más posible todas sus potencialidades. Esto es una aspiración, ¿verdad? Es una especie de utopía. Generar que cada persona dé el máximo de sus posibilidades, aunque tenga bajos recursos. Otro de los aspectos que ya habíamos también de alguna forma mencionado es que la solidaridad implica una capacidad de subsistencia, de sobrevivencia, ¿no? Es decir, la humanidad para sobrevivir necesita de la solidaridad para transformar las personas, para transformar las técnicas, para transformar la humanidad, para transformar el ambiente, para hacerlo más humano y para eliminar todas las barreras que se contraponen. Es decir, si no existe solidaridad, el mundo se acaba, ¿no? El principio vinculado con esto, el principio de la cooperación. Las personas deben ejercer en conjunto su acción sobre la naturaleza, realizando la justa repartición de los trabajos y de los frutos a fin de alcanzar la abundancia. A mí me impresionan estas cosas, ¿verdad? Porque están dichas en la década del 40 del siglo pasado. Estas preocupaciones por el medio ambiente, por la acción conjunta, son cosas muy actuales, pero están dichas en la década del 40 del siglo pasado. El equilibrio psicosomático es la armonía individual. Cualquiera que haya nacido se desarrolla en todo sentido como medida. Cada persona se realiza este equilibrio por la integración de alimentos materiales y espirituales, por la integración de actividades productivas, actividades de distracción y actividades de superación. Todo esto a mí como que me resuena mucho con todo lo que la propuesta de Edgar Morin, que en algún momento la hemos trabajado con ustedes acerca de la complejidad, ¿verdad? Cómo hay un tejido que se va desarrollando en conjunto y que tiene que ver mucho con todo esto que estamos viendo. El sentido del progreso, ¿verdad? No un progreso que sea crecimiento económico, como estamos acostumbrados, ¿verdad? La importancia que tiene para la sociedad el crecimiento económico está muy bien, pero el progreso es otra cosa, ¿verdad? El progreso es el desarrollo de la persona, el desarrollo de la sociedad, en convivencia, en armonía entre todas las personas y con la naturaleza. Disculpen. Fíjense esta frase que es interesante. No hay que querer detener la vida ni tratar de fijar el mundo. El equilibrio para los vivos no es nunca estático. La noción de progreso sigue a la de equilibrio dinámico. Es decir, la vida es un continuo cambio. También Morena hablaba de verdad que vivimos en un archipiélago de incertidumbres rodeado vivimos un archipiélago de certezas rodeado de un mar de incertidumbre, ¿verdad? No tenerle miedo a esa noción de cambio, esa noción de incertidumbre que está presente y que también está presente en las concepciones de la economía. Finalmente, hay un llamado a que, de alguna forma, todas las ciencias nos ayuden a comprender el papel de la economía, el papel de la sociedad, el papel del hombre. En definitiva, nuestra búsqueda está centrada alrededor de la comprensión de la vida humana, ¿verdad?
en su conjunto, para poder actuar sobre ella. Y allí es que llama a todas las ciencias y a todos los saberes para integrarse en un proceso común. Y eso vamos a intentar también hacerlo nosotros en este pequeño curso, ¿verdad? Integración de diferentes aspectos. Entonces, la propuesta que hacemos desde este espacio es un poco nos vamos a formular estas preguntas, ¿verdad? Al final del desarrollo de esta parte del área nos vamos a plantear estas preguntas que tienen que ver con lo que ustedes estaban planteando originalmente. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra concepción de la economía? ¿Verdad? O sea, todo esto de las economías transformadoras. ¿Por qué se marca dentro de esta concepción de economía? ¿Qué nos tiene que decir la economía humana a estas propuestas de las economías transformadoras? Y finalmente, ¿a qué nos compromete esta mirada? ¿Verdad? Estos somos los aspectos que nosotros vamos a intentar de alguna forma plantear cuando tengamos nuestra sesión la otra semana. Todo esto creo que de alguna forma a mí personalmente me parece muy importante que ustedes lo puedan de alguna forma aprovechar para hacer su reflexión en torno al proyecto final, ¿verdad? Que les sirva todo esto que vamos a ir viendo, no solamente esto que vamos a ver conmigo, sino que vamos a ver con Andrés y con Alberto, les sirve como telón de fondo o como una especie de marco, ¿verdad? De orientación hacia su proyecto final, ¿verdad? Yacine hablaba de algo de ese tipo. Así que bueno, por acá yo le cedo la palabra a Alberto, que les va a hablar sobre lo que él va a plantear dentro del proyecto, dentro de la